La ecuación de balance de energía, como ya se ha visto, para un proceso genérico encontrado en ingeniería química, tiene la siguiente forma, ¿no? El cambio de energía interna al interior del volumen de control es igual al flujo energético que ingresa al sistema. Ese flujo energético ingresa al sistema debido a flujos entálpicos y también a flujos de transferencia de calor, sale por el flujo entálpico de las corrientes de salida y también tomamos que el trabajo, de acuerdo a la convención que estamos manejando, está saliendo de nuestro sistema como tal. Si nos damos cuenta, entonces hay unas propiedades que van a ser muy importantes a la hora de realizar los balances de materia y energía, y esas propiedades van a ser la energía interna y la entalpía. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que observar es que generalmente estas corrientes que estamos manejando acá son corrientes multicomponente. Entonces, aquí estas propiedades deben ser calculadas para sistemas multicomponente. Entonces, si trabajamos en sistemas multicomponente, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular eso. De los cursos de termodinámica básica sabemos, de acuerdo al postulado, ¿cierto? El postulado del estado, que un estado termodinámico en equilibrio requiere conocer dos propiedades independientes aparte de la masa o del número de moles del sistema, ¿cierto? Para poder caracterizarlos. Entonces, esto realmente es para poder obtener las propiedades totales U y la propiedad total H, donde U es N por el U molar y H grande, ¿cierto? H total va a ser igual a N por H. Entonces, si ahora quisiéramos nosotros las propiedades intensivas, ya de plano damos por sentado que estamos fijándole ya un valor a M o al número de moles y esto va a ser igual a 1. Por tanto, la determinación de un estado termodinámico o las propiedades intensivas de un estado termodinámico para una sustancia pura va a depender entonces de dos propiedades independientes. Generalmente, si trabajamos energía interna en sustancias puras, esa va a ser T y B, van a ser las dos propiedades que vamos a querer usar, y para el caso de la entalpía vamos a tener temperatura y presión. Algo que también es importante señalar es que existe una relación entre la entalpía y la energía interna. Luego, si conozco una, soy capaz de determinar la otra como tal. Entonces, aquí estamos hablando todavía de lo que es la termodinámica de las sustancias puras en ese sentido. Sabemos que cuando tenemos otra de las cosas que, aparte del postulado del estado, que tenemos que recordar es el hecho de saber que las propiedades y energía interna, entalpía y energía interna, no tienen valores absolutos. Es decir, no podemos calcular un valor absoluto. No podemos calcular un valor absoluto de la propiedad. Por ende, debemos utilizar un estado de referencia.
Entonces, el valor de la propiedad depende de nuestro estado de referencia. Esto pues no genera ningún problema porque cuando nosotros incluimos el balance de masa lo incluimos en el balance de energía, siempre nos vamos a dar cuenta que finalmente esta primera ley de la termodinámica lo que va a hacer es calcular deltas de propiedades, ya sea delta de H o ya sea delta de U. Y si tenemos entonces delta de H, suponemos que fuera un H2 menos un H1, va a ser igual a un H2, suponemos que es, si el H2 lo calculamos a partir de una referencia, ¿cierto? Y lo restamos, entonces esto sería el cálculo de la entalpía en el estado 2, y lo restamos de la propiedad para el estado 1 utilizando la misma referencia, ¿cierto? Entonces nos vamos a dar cuenta finalmente que estas referencias se van a cancelar, ¿cierto? Se van a cancelar estas referencias y por ende vamos a tener siempre, sin importar el valor que coloquemos de las referencias, estas se van a cancelar. Entonces no hay ningún problema, no existe ningún problema con eso. Así que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es siempre usar un estado de referencia. Entonces, un estado de referencia. Ese estado de referencia siempre debe ser el mismo para una sustancia. Es decir, si yo digo, por ejemplo, quiero calcular la entalpía del agua. Entonces, si quiero calcular la entalpía del agua, parto desde la referencia, ¿cierto? Y llego hasta el estado que yo quiera. Entonces, el valor, de ese de esa entalpía para ese estado, vamos a suponer que es el estado 1, va a ser igual al valor en la referencia más el cambio, ¿cierto? De llegar desde la referencia hasta el punto número 1, hasta el estado número 1. Ahora, si yo quisiera calcular un estado 2 y para que ese estado 2 sea consistente, para hacer mis cálculos de delta H entre el estado 1 y el estado 2, tengo que tomar la misma referencia. Entonces, H2 va a ser H en la referencia más H2 menos H en la referencia, ¿cierto? Entonces, estas referencias tienen que ser el mismo estado de referencia como tal. Suponemos, por ejemplo que tenemos agua a 25 Celsius y una atmósfera como nuestro estado de referencia. Y vamos a suponer que el estado 1 ahora sería, digamos, un líquido a 50 Celsius y una atmósfera. Y el estado 2 sería un vapor a 150 Celsius y una atmósfera. Entonces, si yo quisiera calcular el cambio de estado, es decir, H2 menos H1, en este caso entonces sería H sería H en la referencia, ¿cierto? H, o más bien, si quisiera calcular yo entonces de esa manera, tendría que tener en cuenta que H2 lo calcularía como H a 25 Celsius más, perdón, una atmósfera, ¿cierto? Como líquido, más el cambio de llegar hasta H2 como vapor, partiendo de H como líquido a 25 Celsius, una atmósfera, ¿bien?
Y el estado 1 debería entonces partir también de H como líquido a 25 Celsius, una atmósfera más el cambio H1 menos H del líquido a 25 Celsius y una atmósfera. Listo. Generalmente el valor que uno le da a la entalpía en el estado de referencia va a ser, va a ser 0. Entonces, este valor de acá generalmente va a ser 0, así que el valor de la entalpía va a ser el cambio desde la referencia hasta el punto donde yo llegue. Lo mismo se puede hacer para, lo mismo se puede hacer para la energía interna. Acordémonos que si vamos a dar un estado de referencia y vamos a calcular las dos propiedades, si yo le doy ya un valor a la entalpía en el estado de referencia, no puedo asignarle un valor a la energía interna. ¿Por qué? Porque, como ya vimos, entonces la energía interna en la referencia, que en este caso 25 Celsius, una atmósfera líquido, debe ser igual al valor de la entalpía a 25 Celsius, una atmósfera, menos P en la referencia, que sería una atmósfera, por el volumen específico del líquido en la referencia. ¿Sí? Entonces, si yo le doy 0 si este valor es 0, entonces aquí ya tendría cuál sería para esa condición de entalpía en la referencia igual a 0, ya tendría el valor de la energía interna en la referencia. En este caso nos daría un número negativo, pero eso no tiene, eso no tiene ningún problema. Ahora, entonces, miremos, sigamos trabajando entonces con las sustancias puras. Ya sabemos que, entonces, para una fase, ¿cierto? La temperatura y la presión son independientes. Entonces, si yo quisiera calcular el cambio en la entalpía de una sustancia, sería el dH de T a P de T más el dH de P manteniendo T constante de P. Entonces, acordémonos que entonces esto es una fase. De aquí, entonces tenemos que dH, este término va a estar definido, este término de acá es la capacidad calorífica, presión constante de T, más este segundo término por relaciones termodinámicas, tenemos que es esto de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué implica? Implica que para poder calcular los cambios de entalpía en una sustancia pura, vamos a requerir conocer una ecuación de estado y vamos a requerir conocer también la capacidad calorífica. Entonces hay unas simplificaciones importantes. Entonces, si suponemos que estamos trabajando con fases sólidas y líquidas, hablamos de sustancias que son incompresibles. Sustancias que son incompresibles implican básicamente que este término de acá, el cambio en el volumen respecto a la temperatura, debe ser igual a 0 por definición, porque una sustancia incompresible es aquella que no cambia su volumen ni con la temperatura ni con la presión. Entonces, para una sustancia incompresible, dH es Cp de T más B de T. ¿Bien? Entonces, eso implica entonces que si vamos a calcular la entalpía, el cambio en la entalpía en una sola fase, para un líquido o para un sólido, vamos a tener entonces que, digamos, si yo quisiera calcular el cambio
el cambio entre un estado 1 y un estado 2, que implica un cambio de temperatura y que implica un cambio de presión, ¿cierto? Donde el estado 2 sería H a T2, presión 2, H a temperatura 1, presión 1, debe ser igual entonces a la integral, digamos, en una fase, sin cambiar de fase, ¿cierto? En la misma fase, sería la capacidad calorífica de la fase de T más la integral del volumen específico de P entre presión 1 y presión 2. Vale la pena recordar que aquí esta integral, cuando cambio la temperatura, la presión se mantiene constante, y cuando cambio la presión, la temperatura se mantiene constante. Entonces, en este caso, yo sé que las fases pueden ser únicamente la fase sólida o la fase líquida como tal. Ahora, otra simplificación, si estamos trabajando con sustancias gaseosas, principalmente si aproximamos ese comportamiento al de un gas ideal, vamos a tener que dH es igual al Cp de T, y esto de un gas ideal. El segundo término se vuelve cero cuando nosotros utilizamos la ecuación de estado del gas ideal. Así que para un gas ideal, el cambio de entalpía debe ser menos H1 para un gas ideal. Debe ser igual a la integral del C sub P del gas ideal de T entre T1 y T2. ¿Bien? Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular cambios en la misma fase, tanto para un gas ideal como para sólidos y líquidos. Lo único que necesitamos es capacidades caloríficas en el caso del gas ideal, y en el caso de sustancias incompresibles, la capacidad calorífica de la sustancia, así como el volumen. De lo contrario, si ya son sustancias reales, principalmente este término de acá, gases reales, tendríamos que tener una ecuación de estado para poder hacer la integral y calcular ese cambio en la propiedad. Ahora, entonces, ya que tenemos las entalpías, siempre, sin importar qué modelo utilicemos, entonces la energía interna va a ser igual a U menos P por B, o si quisiera entonces U en 2 menos U en el estado 1 va a ser igual a H en el estado 2 por presión en el estado 2, volumen específico en el estado 2, menos H en el estado 1 más presión en el estado 1, volumen específico en el estado 1. Ahora, ¿qué pasa si existe cambio de fase? Cuando existe cambio de fase, T y P no son, no son iguales, no son independientes. Entonces, eso implicaría que tengo que adicionarle, un cambio de fase, un término de cambio de fase. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar la entalpía en un estado 2, suponemos que nuevamente para colocar agua a 110 Celsius y una atmósfera menos agua en un estado 1 a 25 Celsius y una atmósfera, yo sé que el estado 2 es un vapor y aquí es un líquido. Entonces, ¿qué hago yo? Pues generalmente voy a utilizar T y P desde el 25 Celsius, lo llevo hasta la saturación, ¿cierto? Entonces se supera el líquido de T desde 25 Celsius, que sería T1, hasta la temperatura de ebullición, ¿sí? Y después
coloco la entalpía de cambio de fase a la temperatura de ebullición y nuevamente ahí sí puedo volver a usar la formulación TP, que sería la capacidad calorífica del vapor de T desde la temperatura de ebullición hasta la temperatura del estado 2. Entonces fijémonos que mientras exista una fase, T y P independientes. Obviamente aquí no tuvimos un cambio de presión, sino aparecería. Y hay que suplementar la información con el cambio de fase. Entonces, muchas veces existe una, digamos, ilustración utilizando nodos y flechitas, puntos de conexión, donde partimos desde el estado 1, ¿cierto? 25 Celsius y una atmósfera. Decimos, lo llevamos hasta la saturación, temperatura de ebullición a una atmósfera como líquido saturado. Tenemos ahora vapor saturado de ebullición y una atmósfera. Y finalmente lo llevamos hasta 110 Celsius y una atmósfera como vapor. Entonces, si hacemos esta flechita, corresponde a cambiar de estado desde 25 de una atmósfera hasta temperatura de ebullición. Ahí él es líquido y va a ir desde T1 hasta T de ebullición. Este segundo cambio es el cambio de fase a una atmósfera y este cambio de acá es la capacidad calorífica del vapor de T desde temperatura de ebullición hasta T2. Entonces, esto lo podemos relacionar con esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, parto del estado 1, llego al estado 2 y eso pues es la suma. Estos términos vienen de acá. Entonces, ya sea que lo planteen de manera gráfica o de manera de una vez la fórmula como tal, pueden ustedes utilizar el método que quieran o los dos métodos como les parezca mejor. Bueno, después de refrescar un poquito los aspectos asociados a el cálculo de entalpías para sustancias, entalpías y energías internas para sustancias puras, vamos a hablar un poco de las entalpías y las sustancias, las entalpías y las energías internas, pero en mezclas. Entonces, si para una sustancia pura la entalpía es función de temperatura y presión, para una sustancia en mezcla va a ser adicionalmente función de la composición. Lo mismo va a ser cierto para la energía interna. Dos variables independientes, por ejemplo T y P y X. Siempre va a ser cierto, en este caso, que la entalpía de una mezcla va a ser igual a la energía interna más el P por B de la mezcla. Entonces, dentro de estas propiedades de mezclas, sabemos que la más importante se llama el delta H de mezcla. Entonces, el delta H de mezcla es una propiedad supremamente importante porque nos permite pasar de las propiedades de un componente puro a un componente en mezcla. Entonces, supongamos que tenemos una sustancia 1, ¿cierto? Vamos a tomar n moles de una sustancia 1 a T y P y vamos a tomar
otra sustancia 2, a T y a P, a la misma T y a la misma P. Y vamos a tomar muchas sustancias, ¿cierto? Pongamos N sub N, a T y P. Las mezclamos y como resultado vamos a tener una solución, ¿cierto? A T y P a la misma temperatura y a la misma presión, con un número de moles totales igual a N1 más N2 más Nc. Entonces vamos a tener eso. El cambio de entalpía, es decir, la N por la entalpía de la solución a T, P y ese número de moles que lo podemos llamar composición para generar una solución de esta composición donde sabemos que X pues es un vector de composición del 1 hasta el N, sabiendo que solamente hay N-1 composiciones independientes y donde XI es NI sobre el número de moles totales. Entonces ese cambio a partir de NI, ¿cierto? NI, HI de la sustancia pura a T y P desde el componente 1 hasta el componente N, eso lo vamos a llamar el delta H de la mezcla a T y a P para formar una solución. Entonces, si nos damos cuenta, entonces lo coloquémoslo así, N por el delta H de la mezcla. Entonces, si nos damos cuenta, nos podemos dividir todo entre N, entre el número de moles totales y despejar. Y fíjense que ahora podemos obtener el H de la solución como la sumatoria, ¿cierto? Si dividimos NI entre N total, nos va a dar la fracción molar por el HI de la sustancia pura a T y a P más el delta H de la mezcla a T, a P y a X. Entonces, fíjense que esta propiedad de mezcla es tan central porque nos permite, ya nos dice, mire, si usted quiere calcular la entalpía de una mezcla, lo que tiene que hacer es encontrar el delta H de mezclado y sumarle las entalpías de los componentes puros. ¿Bien? Entonces, si la fase en la que si todos están en la misma fase, o sea, si 1 hasta C son, por ejemplo, líquidos y voy a obtener una solución líquida, eso se llama delta H de mezcla. Pero si alguno de los dos, si algún componente está en una fase diferente, se llama delta H de solución. Es un concepto, una sutileza, digamos. Estos valores generalmente los encontramos ¿dónde? Los encontramos tabulados, son valores experimentales, valores tabulados o valores de modelos termodinámicos. Entonces, esto de acá tenemos que encontrar esta información. Bien. Entonces, si nosotros suponemos que todos los componentes, la solución y los componentes puros, todos se encuentran en la misma fase, entonces vamos a decir H de la mezcla, ¿cierto? AT, P y composición a una fase debe ser igual a la sumatoria de los XI por los HI, todos a la misma temperatura, a la misma presión y todos con la misma fase, suponiendo tengo una solución líquida a partir de componentes líquidos. Y si el delta H de mezcla es 0, voy a llamar a esto una solución ideal. Entonces, la solución ideal
es aquella donde la entalpía de la mezcla corresponde a la entalpía de los componentes puros a la misma fase y a la misma temperatura y presión que la solución. Entonces, estas soluciones ideales van a ser generalmente compuestos que tengan la misma polaridad, la misma forma molecular. Entonces, son compuestos que son semejantes a ellos, por ejemplo, benceno, tolueno, sileno, eh, y sustancias, digamos, propano, butano, pentano, son sustancias que nosotros consideraríamos ideales. En el caso donde nosotros tengamos eh, esto de acá, ¿cierto? En el caso donde no tengamos eso, entonces estamos hablando de una solución real. Y para la solución real, sí tenemos que utilizar esta ecuación, que es la ecuación general para calcular los valores de las mezclas. Entonces, fíjese que aquí le coloqué que no necesariamente ya estos están en la misma fase. Por ejemplo, que podemos tener un líquido, podemos tener un componente que está en una fase diferente. Ejemplo, tenemos ácido clorhídrico, ¿cierto? Ácido clorhídrico gaseoso, cloruro de hidrógeno gaseoso, en agua, ¿cierto? Y si yo los mezclo, voy a tener una solución líquida de HCl. Suponga que yo tengo X moles de ácido clorhídrico y aquí 1 menos X moles de agua. Entonces voy a tener una solución líquida, un mol de solución líquida de ácido clorhídrico con digamos, una fracción molar X de ácido clorhídrico como tal. Entonces, esta de aquí es para la solución ideal y esta es de manera general. Así que cuando nosotros vamos a calcular entalpías, tenemos que tener en cuenta si vamos a trabajar o si el problema amerita que sea una solución ideal, pues va a ser muy fácil calcular este valor como la sumatoria de las entalpías de los componentes puros multiplicada cada una de ellas por su fracción molar. Pero si ya es una solución no ideal, por ejemplo, ácidos fuertes con bases, con líquidos, con agua, entonces sabemos que no podemos poner que la solución es ideal, entonces debemos tener datos de estas entalpías de mezclado. Esas son, digamos, a grandes rasgos, los enfoques que podemos nosotros utilizar para eso. Ahora, generalmente, estos valores están dados, ¿cierto? A una temperatura específica, generalmente a 25 Celsius y a una presión de una atmósfera. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero una solución, calcular la entalpía de una solución a unas condiciones diferentes que estas? Por ejemplo, supongamos que quiero encontrar la entalpía de una solución agua, cloruro de sodio, agua, ácido clorhídrico, pero ya a una temperatura, digamos, de 50 Celsius y 3 atmósferas. Entonces, lo que hago básicamente es formar la solución, ¿cierto? Esto sería la entalpía del ácido clorhídrico a 25 Celsius, una atmósfera, como gas, tomo 0.5 moles y tomo 0.5 moles de agua, ¿cierto? A 25 Celsius, una atmósfera, los, los mezclo, y después voy a obtener una solución a 25 Celsius, una atmósfera
de una solución ya, son una solución de ácido clorhídrico 50% molar. Pero está 25, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo esa solución y la caliento. La caliento hasta 50 Celsius, una atmósfera, y es una solución de 0.5. Y ya después le aumento la presión. Voy a tener la solución de ácido clorhídrico al 0.5, 50 Celsius, pero 3 atmósferas. 3 atmósferas. Listo. Entonces, miremos que este primer pedacito de acá, que es obtener la solución, este sería el delta H de la mezcla a 25 Celsius, una atmósfera, para formar una solución al 0.5 de ácido clorhídrico. Entonces, este primer pedacito de acá es ese. Ahora ya tengo la solución a 25 Celsius. Entonces, lo que hago es este pedacito, este cambio de llevarla de 25 a 50 Celsius, manteniendo la presión y la temperatura y la composición constante, va a ser la integral de la capacidad calorífica de la solución líquida a esa composición, a esa presión de T. Listo. Algo muy importante es que estas capacidades caloríficas son función fuerte de la composición, es decir, la capacidad calorífica varía con la presión. Entonces, con la composición fundamentalmente, no tanto con la presión, sino con la composición. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, tenemos que también tener información experimental de las capacidades caloríficas en función de la composición y de la temperatura. Y este último pedazo, si suponemos que es un líquido incompresible, sería el volumen del líquido, que es ácido clorhídrico. Entonces tendríamos la composición del ácido clorhídrico, el volumen del ácido clorhídrico a 50 Celsius, ¿cierto? Y una atmósfera multiplicado por la presión 3 menos 1 atmósferas. Pues aquí tenemos que tener cuidado de usar la consistencia termodinámica. Es decir, que en nuestro caso, para este caso, entonces, la entalpía de la solución a 50 Celsius, 3 atmósferas, con una composición de ácido clorhídrico de 0.5 como líquido es igual a 0.5 por la entalpía del ácido clorhídrico gaseoso, 25 Celsius, una atmósfera más 0.5 por la entalpía del agua líquida, ¿cierto? A 25 Celsius, una atmósfera más delta H de mezcla, el valor reportado 25 Celsius, una atmósfera y una composición de ácido clorhídrico de 0.5 más la integral de la capacidad calorífica del ácido clorhídrico, bueno, de la solución, ¿sí? De la solución a una composición de 0.5
presión de una atmósfera de T, esto desde 25 Celsius hasta 50 Celsius, y finalmente le adiciono el pedacito de volumen del líquido, que es una solución de ácido clorhídrico a 0.5, 50 Celsius, una atmósfera por la presión aquí, que serían 3 atmósferas menos 1 atmósferas, nuevamente siendo la salvedad de tener consistencia dimensional como tal. Entonces miremos que esta sería la entalpía del líquido a esas condiciones. ¿Qué nos queda? Pues tendríamos que definir cuánto valen estas entalpías dependiendo del estado de referencia. Si yo tomara como estado de referencia ácido clorhídrico a 25 Celsius y una atmósfera como gas y le asignara arbitrariamente el valor de 0, pues esto sería 0. Y si hago lo mismo con el agua líquida a 25 Celsius y una atmósfera que valga 0, entonces estos dos valores serían 0. Pero para todas las corrientes que yo calcule, siempre tengo que mantener el mismo estado de referencia para que esto llegue a ser consistente para los cálculos. Es decir, todos los cálculos los tengo que hacer con el mismo estado de referencia como tal. Vamos a ilustrar el cálculo de entalpía y de energía interna en mezclas ideales a partir de un ejemplo sencillo de un proceso de separación genérico de una mezcla benceno-paraxileno. Entonces tenemos en esta operación tenemos una mezcla que ingresa de benceno de 0.3 molar de benceno, 0.7 de xileno, que ingresa a 25 Celsius y 2 atmósferas, y sale como producto de esa separación un vapor con una composición de benceno de 0.9 y de xileno de 0.1, sale a una atmósfera y 180 Celsius. Por el fondo sale una corriente líquida. Esta está saliendo con una composición de 0.0429 de benceno y 0.9571. Esta corriente también está saliendo a una atmósfera, pero su temperatura es de 15 Celsius. Nos damos cuenta que los balances de masa ya están completamente realizados. Así que si nosotros quisiéramos plantear el balance de energía, suponiendo que la operación es una operación adiabática, nuestro balance de energía nos daría el flujo en la corriente 1 por la entalpía en la corriente 1. Debería ser igual a los flujos de salida, los flujos de energía que salen del sistema. En este caso, los flujos que salen por la corriente 3 y por la corriente 4. Ahora bien, si nosotros suponemos que la solución es ideal, podríamos escribir entonces que si estas mezclas, estas soluciones son ideales,
Entonces podríamos escribir que la entalpía en la corriente 1 es igual a la suma de la fracción molar por la entalpía del componente a la temperatura y a la presión de la corriente como líquido. ¿Sí? En nuestro caso, pues sería 0.3 por la entalpía del benceno líquido a 25 Celsius, 2 atmósferas, más 0.7 entalpía del xileno en fase líquida a 25 Celsius, 2 atmósferas. De manera análoga podríamos escribir la entalpía de la corriente 2 en este sentido como 0.9 por la entalpía del benceno en fase vapor a 180 Celsius, una atmósfera, más 0.1 entalpía del xileno como vapor, 180 Celsius, una atmósfera, y la entalpía de la corriente 3, que es la corriente, perdón, aquí, esta que dije aquí que era la corriente 3 realmente es la corriente 2, ¿cierto? Entalpía de la corriente 3 aquí, y tomamos entalpía de la corriente 2 igual a, es un líquido, 0.0429 entalpía del benceno líquido a 15 Celsius y una atmósfera, más la 0.9571 entalpía del xileno como líquido a 15 y una atmósfera. Entonces, del balance de energía, ¿qué conocemos? Conocemos los flujos molares, y aquí ya nos correspondería entonces determinar las entalpías de los componentes puros. Entonces, las entalpías tendríamos que conocer la entalpía del benceno puro a 25 Celsius 2 atmósferas, la entalpía del xileno puro a 25 Celsius 2 atmósferas, lo mismo. Deberíamos conocer la entalpía del benceno a 180 y una atmósfera como vapor, la entalpía del paraxileno a las mismas condiciones, 180 y una atmósfera como vapor, y la entalpía del benceno como líquido a 15 Celsius, una atmósfera, y la del paraxileno también a 15 Celsius y una atmósfera. Como nosotros sabemos, ya lo hemos visto, reconocemos que las entalpías, los valores de entalpías no son valores absolutos. Por tanto, nosotros necesitamos, estos valores de acá deben estar dados a partir de una referencia. Sabemos que el valor de la entalpía, ¿cierto? El valor de la entalpía para cualquier fase, a T y P, de una sustancia, va a ser igual al valor de la entalpía a una
T de referencia, P de referencia y una fase de referencia más el cambio desde el punto de referencia, el estado de referencia, hasta el estado que nos interesa, es decir, H, T, P en la fase menos HI en la referencia, donde este HI en la referencia es realmente todo esto, para no escribirlo tan largo. Este es nuestro valor HI en la referencia. Bueno, entonces, generalmente a cada componente le podemos asignar un estado de referencia, es decir, una temperatura de referencia, una presión de referencia y una fase de referencia. Entonces, a esto generalmente le asignamos un valor arbitrario de 0. Es decir, que realmente la entalpía de un componente A, T y P es el cambio desde la referencia hasta el estado que a nosotros nos interese. Bueno, entonces eso implica que los valores de entalpías pueden realmente dar cualquier cosa. Pero como recordamos, generalmente cuando nosotros incluimos el balance de masa en el balance de energía, nos van a dar deltas. Y cuando esos deltas de entalpías, las referencias se van a cancelar. Así que sin importar el estado de referencia que nosotros usemos, desde que usemos siempre la misma referencia para un solo componente, esas referencias se van a cancelar y no va a tener ningún efecto en el balance de energía. Bien, entonces ahora eso implica que para poder calcular estos valores de las entalpías, tanto del líquido como del vapor, a diferentes condiciones de temperatura y de presión, debemos definir los estados de referencia. En este caso, previamente he definido para el benceno un estado de referencia de 10 Celsius, una atmósfera como líquido, y para el paraxileno voy a definir, o sea, he definido una referencia de 15 Celsius, una atmósfera como líquido. ¿Por qué esos valores? Bueno, realmente eso se define de acuerdo a la conveniencia. En este caso, por ejemplo, yo podría haber definido un estado de referencia a 25 Celsius y 2 atmósferas, ¿cierto? Puedo haber definido un estado de referencia vinculado a alguna de las corrientes. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que me darían las entalpías de los componentes puros para la corriente si la referencia corresponde a esa corriente, me daría para el componente puro pues, un valor de 0 para la entalpía ahí. Pero realmente no tiene mayor ventaja, como lo veremos más adelante. Ahora, ¿de qué más depende que yo defina el estado de referencia? De las propiedades que yo tenga. Entonces, si conozco temperaturas de fusión, entalpías de fusión, temperaturas de ebullición en el punto normal y calores latentes en el punto normal, que esta es la información disponible para las sustancias por lo general, yo podría definir, con esta información podría definir un estado de referencia como sólido, como líquido o como vapor, y con base en estas propiedades más el conocimiento de las capacidades caloríficas para cada una de las fases, podría, digamos, definir cualquier estado de referencia siempre y cuando yo conozca las informaciones necesarias para llevarlo desde la referencia hasta la fase donde yo quiero. Vamos a ilustrar eso un poco más aquí y vamos a decir de manera genérica, ¿cierto? De manera genérica, yo puedo determinar
Por ejemplo, entonces la, para la fase líquida, entonces, para la fase líquida, voy a decir, bueno, entonces, para la fase líquida, voy a suponer entonces para el benceno. Entonces, para el benceno, yo voy a partir desde mi referencia, ¿cierto? Le voy a asignar un nodo a la referencia, un nodo a cada estado, es decir, aquí en la referencia para el benceno, la referencia es 10 Celsius, una atmósfera y líquido. Bien, entonces, si yo tengo, por ejemplo, para la corriente 1, mi estado final, yo tengo que llevar este benceno desde la referencia hasta el estado de la corriente número 1. Entonces, para el estado de la corriente número 1, ella se encuentra a 25 Celsius y 2 atmósferas. Es decir que parto de la referencia, le cambio la temperatura tal que llegue a este nuevo estado donde ya sean 25 Celsius, una atmósfera, y aquí se encuentra también en fase líquida. Fíjense que he cambiado primero la temperatura y después voy a llegar a 25 Celsius y 2 atmósferas como líquido. Entonces, este es mi estado de referencia y este es el estado de la corriente número 1. Así que la entalpía del benceno, la entalpía del benceno en la corriente número 1 es igual a este valor de entalpía aquí, que le asigno un valor de 0, más el cambio de entalpía de ir del nodo 1 al nodo 2 y del nodo 2 al nodo 3. Este primer cambio que tenemos aquí, ¿cierto? Este primer cambio del nodo 1 al nodo 2, este primer cambio, ¿es quién? Es la integral del C sub P del benceno como líquido de T desde 10 Celsius hasta 25 Celsius, moviéndome por la isobara de una atmósfera. Y el segundo cambio, suponemos que él es una sustancia incompresible, entonces este sería el volumen específico del benceno como líquido. ¿A qué condiciones? A 25 Celsius, ¿cierto? Y una atmósfera multiplicado por el cambio de presiones. 2 menos 1, ¿cierto? Llegó a 2 atmósferas partiendo de 1. Entonces, esto, atmósferas. Obviamente hay que aquí tener en cuenta las unidades para que nos dé en términos de energía. Entonces, lo que puedo decir básicamente es que la entalpía del benceno en la corriente 1, que es la que tengo que reemplazar aquí para calcular entalpía del benceno a 25 Celsius y una atmósfera, tomando como referencia benceno puro a 10 Celsius y una atmósfera, es la integral del C sub P del benceno líquido de T desde, voy a colocar de esta manera T de referencia del benceno hasta 25 Celsius
Bueno, voy a colocarlo acá más bien hasta T1 más la integral desde P de referencia hasta la presión 1 de D del líquido de P, donde SB del líquido está evaluada a T. Y puedo hacer lo mismo con el tolueno para la primera corriente. Entonces, para el tolueno tendría lo mismo. Entonces, la referencia del tolueno es, perdón, para el sileno es 15 Celsius, una atmósfera como líquido. Entonces, aquí tengo 15 Celsius, una atmósfera como líquido. Entonces, a partir de esa condición, tengo que llegar a 25 Celsius, 2 atmósferas como líquido. Entonces, tengo que acondicionarlo por temperatura. Llego hasta 25 Celsius, una atmósfera líquido, y después lo llevo hasta 25 Celsius, 2 atmósferas como líquido. Entonces, esta es para el componente tolueno. Este primer cambio es la integral del C sub P del sileno, Entonces tengo el C sub P del sileno líquido de T desde 15 hasta 25, y esto de acá es B del sileno líquido a 25 Celsius, presión en el estado 1 menos la presión de referencia. Si lo fuera a escribir, entonces sería H del sileno a la condición de la corriente 1 va a ser igual a la integral del C sub P del sileno líquido de T de referencia hasta T1 más la integral desde la presión de referencia hasta la presión 1 B del líquido de P. ¿Listo? Entonces, esta integral de acá, como suponemos que la sustancia es incompresible, este volumen es constante. Entonces, esa parte de aquí. Análogamente se puede hacer para la corriente 2. Lo único que hay que cambiar es el límite de la integración. Ya no sería T de la corriente 1, sino T de la corriente 2, presión de la corriente 2, tanto para el benceno como para el sileno. Y ahora, entonces, si fuéramos a trabajar ahora la fase vapor, entonces tenemos que siempre respetar una cosa, que es el estado de referencia. Entonces, ahora suponemos que vamos a calcular la fase vapor. En este caso, entonces vamos a partir, para calcular el benceno, vamos a partir de la misma referencia. Siempre los cálculos tienen que tener el mismo estado de referencia para cada componente. Entonces partimos acá de 25, 10 Celsius es la referencia, ¿cierto? Entonces partimos de acá, 10 Celsius, una atmósfera y como líquido. Entonces, para seguir la ruta,
La información que tenemos la temperatura de ebullición normal, es decir, a una atmósfera. Entonces lo que necesitamos es ese componente líquido, lo tenemos que llevar hasta la temperatura de ebullición a una atmósfera, es decir, de ebullición, una atmósfera, líquido. Ahí es líquido saturado. Entonces, después hacemos un cambio de fase, tal que nuevamente vamos a tenerlo a la misma temperatura, a la misma presión, pero ahora él es un vapor. Entonces, esa temperatura de ebullición para el benceno es de 80.1 Celsius. Entonces aquí colocaríamos 80.1 Celsius, ¿cierto? Entonces esa temperatura de ebullición, 80.1 Celsius. Ya, entonces él está como vapor. Finalmente, vamos a llevarlo a la condición de la corriente 2, que es la condición de ebullición de la corriente, perdón, número 3, es 180 Celsius. 180 Celsius. Una atmósfera y como vapor. Entonces, eso implica que debemos sumar los cambios. Este primer cambio sería la integral desde 10 Celsius, que es la temperatura de referencia, hasta 80.1 Celsius, el C sub P del líquido de T. Aquí, este segundo cambio es la entalpía de vaporización, o el HFG, a una atmósfera. Y finalmente, esto de acá es el cambio en la entalpía debido a la temperatura, pero ahora C sub P del vapor de T. Entonces, de aquí vamos a poder calcular el valor de la entalpía del benceno en la corriente número 3 como la integral de 10 Celsius a 80.1 Celsius del C sub P del benceno líquido más HFG a una atmósfera más la integral de 80.1 Celsius hasta 180 Celsius del C sub P del benceno como vapor de T. Listo, entonces esto es para la fase vapor. Ahora para el sileno, en esa fase vapor, nuevamente vamos a usar la misma referencia, que son 15 Celsius, una atmósfera como líquido. Entonces vamos a venir acá, 15 Celsius, una atmósfera como líquido, y vamos a llevarlo hasta la condición del estado 2, del estado 3, perdón, de esta corriente 3, que va a ser una atmósfera y 180 Celsius. Entonces, nuevamente, es la misma historia. De aquí lo llevamos hasta líquido saturado a una atmósfera. Entonces, temperatura de ebullición a una atmósfera como líquido.
Después de eso, cambiamos de fase, temperatura de ebullición, una atmósfera como vapor. Y finalmente ese vapor lo vamos a llevar hasta la condición de la corriente número 2, que serían 180 Celsius, una atmósfera como vapor. El primer cambio, al igual que en el caso del benceno, es la integral de C sub P de T. En este caso, la temperatura de ebullición del paraxileno a una atmósfera son 138.35. Entonces, aquí colocaríamos 138,35 Celsius, C sub P del xileno como líquido de T. Este segundo paso de cambio de estado es el HFG o el calor latente del xileno a una atmósfera, y este otro cambio sería el valor desde la temperatura de ebullición 138,35 Celsius hasta 180 del C sub P del vapor de T. Entonces 180 Celsius. Tal que la entalpía del xileno en la corriente número 3 es igual a C sub P del xileno líquido de T más calor latente, calor de vaporización, más el calor sensible para calentar ese vapor hasta la condición de aquí. Entonces, fijémonos que ya tenemos los datos, las expresiones para la entalpía de la corriente número 3, para la entalpía de la corriente número 1 y la corriente número 2, en el sentido que son análogas, lo único que hay que cambiar son los límites de temperatura y de presión. Y con eso pues ya podemos calcular los valores de estas entalpías que podemos reemplazar en las expresiones donde corresponda ese valor como tal. Muy importante entonces, para poder calcular las entalpías de mezclas ideales es muy simple. Es realmente calcular las entalpías de los componentes puros a las condiciones de las corrientes que los queramos trabajar. Siempre tener en cuenta, siempre debemos calcular las entalpías desde un mismo estado de referencia, no lo puedo cambiar. Para todas las corrientes yo siempre tengo que comenzar desde el mismo estado de referencia. Segundo, la ruta que yo elija depende de los valores que yo tenga. Por ejemplo, si aquí me hubieran dado la temperatura de ebullición a 3 atmósferas, yo tendría que hacer el cambio de fase, como lo vemos acá, debería hacer el cambio de fase a 3 atmósferas, es decir, debería cambiar el líquido por temperatura y por presión hasta llevarlo a 3 atmósferas y ahí hacer el cambio de fase, porque estoy supeditado, estoy condicionado por la información que yo tenga. Entonces, eso es supremamente importante para tenerlo en cuenta. Bien, ahora hasta ahí, digamos, podemos calcular los valores de las entalpías. En el caso, si quisiéramos calcular el valor de la energía interna del benceno en la corriente 1, básicamente sería el valor que ya calculamos de la entalpía menos P por V1. Listo.
Y así lo hacemos para cada una de las corrientes. Entonces, U sería H menos P por B1. Este sería el volumen del benceno y esta del sileno. En el caso de la fase gaseosa también sería lo mismo, menos, listo. Entonces, de esa manera podemos relacionar o calcular los cambios en entalpía y en energía interna.